Muy buenas noches con todos y con todas. De verdad que les agradezco mucho que me hayan permitido estar presente aquí, porque creo que la experiencia peruana debe contribuir a que esto sirva, motive en otros países a luchar contra esta corrupción que tanto daño hace a nuestras patrias. Y yo no voy a tocar los casos en específico, quiero tocar los elementos que pueden servir como experiencia y que puedan ser trabajados en nuestros países. Una de las primeras cosas que quiero decir es lo siguiente. Para que funcione la corrupción, para que funcione todo este mecanismo armado por Odres, liderado por Odres, porque no es Odres solamente, es todo un cártel que se distribuía en el mercado, y decía, esta empresa se va a tal país, esta empresa gana tal proyecto, o sea, era un cártel bien diseñado y liderado por Odres. Pero para que funcione eso, ha necesitado siempre controlar el sistema político. En el Perú hay una declaración que hizo Marcelo Odres, lo preguntaron fiscales peruanos cuando en Curitiba, y también con la presencia de un fiscal brasileño. Marcelo Odres dijo, nosotros financiamos a todos. Y bueno, cuando yo presidía la comisión, ya Barata, que era el funcionario encargado de Odres en Perú, había dicho lo siguiente, había dicho, sí, yo me he reunido con todos los que eran candidatos y con todos los que estaban en situaciones preferentes. Eso dijo Barata en la canción a la cual yo presidía. Entonces, ¿qué significa eso? Financiar a todos. ¿Qué? Desinteresaba el lineamiento político de todos los partidos, se congraciaba con todos los partidos políticos. ¿Qué significa acoger a todo el sistema político? Significa controlar al partido que va a ganar las elecciones y que va a ser el oficialista, el que va a gestionar diversos proyectos o megaproyectos en el país, y también allanar todo lo que es oposición. O sea, tiene los dos lados. Tiene el quien decide las políticas públicas a nivel de ejecutivo, y tiene a los que deberían hacer control político y deberían fiscalizar al que está gestionando. O sea, allana todos los mecanismos de funcionamiento de democracia, allana todos los mecanismos que tienen que ver con el equilibrio de poderes, simplemente las aplana para que funcione sus intereses. El control del sistema político era sumamente importante, clave para que se empiece a operar. Eso se ha visto en nuestro país. La experiencia en el Perú es totalmente clara, y voy a explicar cómo esta afirmación de Marcelo Odres y cómo es que estos elementos que yo digo se contrastaron con la realidad. Uno de los proyectos grandes en nuestra patria fue un proyecto denominado IRSA, que es la interoceánica. Ese proyecto se firmó en el tiempo de gobierno de Toledo. Ese proyecto tuvo cuestionamientos desde el comienzo. El proyecto en un inicio comenzó con 810 millones y terminó costando más de 4.500 millones de dólares. ¿Ya? Ahora, ese proyecto fue cuestionado, hubieron puntos de vista diversos, muchos de la supuesta oposición hicieron cierta bulla sobre ese proyecto. ¿Pero qué pasó? Bueno, resolvieron en el lado del Ejecutivo la licitación, le dieron a esta empresa corrupta. Pero ¿qué pasó con el otro lado? ¿Qué pasó con la oposición? A ver, abril de 2006, la Comisión de Fiscalización, dirigida por Velázquez Quesquén, en ese momento, dirigía la Comisión de Fiscalización en el 2006, abril 2006, emite
un informe de Congreso diciendo que la carretera interoceánica es un buen proyecto, de que no hay ningún problema en el contrato, no hay, las observaciones que venían de Contraloría eran observaciones muy subjetivas, y es la primera bendición que le da el Congreso a este proyecto corrupto, que después ya nos enteramos, y la historia va abriéndonos, que hubo los 20 millones de coimas a Toledo y todo lo demás. Pero el Congreso empezó a brindar desde el arranque. Entonces, la cosa resuelta en el Ejecutivo y la cosa resuelta en la oposición. Y no solamente eso, septiembre de 2008, el Congreso discute un informe que tiene que ver también con el tema de la interoceánica. Nuevamente aparece Velázquez Jequén, miembro del Partido Aprista, él presidía en ese momento el Congreso de la República. Ahí, en septiembre de 2008, días después de la visita a Palacio de Gobierno por parte de Marcelo Odres, Barata y Mameri, porque ellos visitaron en el mismo septiembre de 2008 a Palacio de Gobierno, pasaron una semana y media, el Congreso resuelve este informe bendiciendo nuevamente al proyecto, diciendo es un proyecto que no hay ningún problema, todo está correcto, se ha jugado con todas las reglas, las observaciones que han habido por ahí son observaciones que muy subjetivas, etcétera, etcétera. Bien. Pero no solamente eso, bueno, hay que decir que no es solamente el APRA. Ese informe lo firma Aurelio Pastor, que es dirigente aprista, congresista en ese entonces, lo firma Eguren, que es de otro partido, que es del PPC, el Partido Popular Cristiano, y lo firma Juvenal Silva, que es del Partido Nacionalista. 3 partidos diferentes firmando y apoyando un informe santificando a Odebrecht. O sea, controlan a los que toman las decisiones y controlan a los que deberían hacer la oposición y deberían ver cómo es de que las fuerzas de oposición tengan que ver si las cosas se están haciendo bien o no están haciendo bien. Es su función, es hacer el control político, es hacer la fiscalización. Pero sin embargo, si están comprados los dos lados, eso no va a suceder. Y no solamente eso sucedió en el Congreso. Luis Alva Castro, presidente del Congreso, después archiva el informe Serna, que es un informe hecho también sobre la interoceánica, pero de un segmento de la interoceánica, y ahí tiene que ver, no solamente Odres, tiene que ver Camargo y Correa, porque él habla de ese tramo. Lo archivan sin que llegue al Congreso. Simplemente dicen, no, pero si hay el otro informe, ¿para qué vamos a tocar esto? Y lo archivan en Consejo Directivo, ni siquiera llega al Pleno. O sea, hubieron varias acciones por parte del Congreso de la República para poder favorecer a la corrupción y que no son de los mismos colores que están en el Ejecutivo. Y es por eso que lo que dijo Marcelo Odres, nosotros financiamos a todos, era para controlar todo el sistema político, hacer tabla rasa de todo el sistema político. Entonces, eso es lo que se hizo, lo que sucedió en nuestra patria. Y estamos hablando de un solo proyecto. Igual podemos hablar de los otros proyectos. Yo estoy tomando eso como ejemplo, cómo es de que la corrupción liderada por Odres necesita para poder operar el control del sistema político. Es clave, es estratégico para ellos. Cuando se habla de financiamiento de campañas, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque por ahí quieren hacer y destapar una válvula de escape para los que están comprometidos con este tema de financiamiento de campañas por Odres. Ah, no, financiamiento de campaña no es delito, es un asunto más político, y si no declaró es un tema de orden administrativo. Que es ilegal, que ya puede ser ilegal, pero no, ya. Pero, o sea, quieren separar el tema del financiamiento de campañas
con la contraprestación que significa ese financiamiento. La corrupción no está con compromiso político, no está porque le interesa un color A o un color B, no está que bueno, me simpatiza tal candidato. La corrupción está porque y financia esas campañas porque les interesa agarrar el sistema político para sus intereses. Lo que les interesa es cómo maximizar sus ganancias utilizando todos estos procesos corruptos y mafiosos. Hay que tener mucho cuidado con eso. No es solamente ver el financiamiento de campaña, sino ver la contraprestación. ¿Qué es lo que significó este financiamiento de campaña? ¿Qué es lo que hizo ese nuevo ejecutivo para favorecer a la corrupción? Y eso tocando el lado político y ahora tocando la parte ya de la experiencia concreta. Cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Lavallato, surgió el primer debate, y quizás un debate aparentemente conceptual. Con esta pare, el mandato del Pleno del Congreso es investigar coimas. Que usted mire dónde está la coima, quién recibió la coima, cuándo lo recibieron y quién dio la coima. Usted está queriendo investigar a los proyectos, eso déjelo que lo haga Contraloría, que lo hagan otros organismos. O sea, pero para las coimas no hay video. Para las coimas no firman cheques o facturas, son mecanismos más subterráneos. La coima hay que entenderlo en su integridad. Es la dación de la plata a cambio de. Y ese a cambio de es objetivo, sí se puede ver. ¿En qué se beneficia? ¿En qué proyecto? ¿Por dónde está la sobrevaloración? ¿Por dónde es que se construyeron normas para favorecer a la empresa y que esta empresa pueda tirar puente a los sistemas de control que tiene el propio Estado? En el caso peruano salieron normas de exoneración del Sistema Nacional de la Inversión Pública, que era todo un mecanismo de control que debería tener el Estado, ¿no es cierto? Ese sistema que es SNIP, ¿cómo se llama? Que deberían cumplir todas las inversiones. No, se les exoneró de eso. Proyectos que terminaban sin estudio de factibilidad eran financiados y aprobados. Exoneración de tributos también. Claro. Entonces, exoneración del SNIP, exoneración de temas tributarios, es cierto, y hay otros temas que son mucho más gravitantes, que son las normas que salen para garantizar a la empresa corrupta un flujo de dinero garantizado. Le decían pagos garantizados. Eso está en todos los proyectos, en toditos. Yo no sé si en Santo Domingo cómo se están manejando eso, pero en el caso... Yo pensaba que era de Santo Domingo que estaban hablando. En el caso peruano, en el caso peruano, el Estado ha reemplazado al mercado. Hace tiempo eso. No son las leyes de la demanda, que se paga de acuerdo a su nivel de competitividad de la empresa, nada de eso. Por ejemplo, el proyecto Olmos, que es un proyecto de trasvase de agua para desarrollar todo un proyecto de irrigación, se paga 32 millones anuales. Pase o no pase agua, porque hay un contrato. Y terrible. Igualmente el gasoducto tiene que pagarse, el diseño del convenio tiene que pagarse a tubo completo. Si pasó la mitad, no es problema, se paga tubo completo. 500 millones de pies cúbicos diarios, que es lo que tenía que pasar en el gasoducto. La otra obra en el gobierno aprista, que es el metro. En el metro se paga por kilómetro recorrido.
hay un ingreso garantizado por kilómetros recorridos. No importa si sube un pasajero o está full el tren, no importa, eso no interesa. Se paga por kilómetro, y toda esa fórmula se denomina ingresos garantizados. Y para eso se construye todo un marco normativo para que el Estado se comprometa a dar ese flujo de caja garantizado por el Estado. Por ejemplo, en el caso de Olmos, y eso es un tema que reventó con Kuczynski, porque ahí, si bien es cierto que Olmos se da mucho más antes, pero Kuczynski fue el ministro y asumió esa experiencia de ver de Kuczynski lo voy a poner para después, para analizar el modus operandi del lado financiero. Ahora hemos visto la parte más política. Y fue el asesor. Ya, la parte más política, la parte de cómo es importante para la corrupción el control de todo el sistema político. De eso tenemos que tener claro. Ellos han diseñado así su modus operandi. Su modus operandi no solamente es ganar la concesión o ganar la obra. Decimos, bueno, por esa obra pagaron una coima, un porcentaje, su diezmo, etcétera, etcétera, y eso es normal. Y muchos dicen eso. Pero no es solamente ese tema, sino que es no solamente el proceso de la inversión y la construcción propiamente dicha, sino el diseño de la recuperación de la inversión, y una inversión que no lo puso. Recuperan lo que no es suyo. Recuperan la plata que puso el Estado, pero para ellos. Hacen el apalancamiento del dinero estatal para el beneficio de la empresa privada, y la empresa privada recibe, digamos, los dividendos con un valor presente neto porcentual a 20, 30 años. Así es. Con Es decir, que no empresa de invierte. fachadas. Es decir, el dinero no se invierte en la obra. Claro, miren. Aparentan. Y todo este tema de las famosas alianzas público-privadas que aparecieron en Latinoamérica en un momento histórico concreto, cuando casi todos los países latinoamericanos tenían problemas fiscales. ¿Ya? Pero aparece con un criterio diferente a la cual aplica la corrupción. Aparece en el sentido de que hay espacios o hay proyectos que no lo puede asumir el Estado y el privado sí. Pero el privado tenía que poner su plata. El privado tenía que asumir los riesgos. Pero no, pues, distorsionaron todo ese concepto y el Estado ponía la plata y el corrupto recuperaba la inversión. Un negocio redondo. O sea, no era Dinero eso. del pueblo. ¿Ya? Eso, y así se empezó a distorsionar todo este concepto que surgió en un determinado periodo histórico. Ahora, eso es lo que hay que mirar, la contraprestación. Y ahí vamos a empezar a ver cuáles son los compromisos políticos, cuáles fueron los mecanismos que se dieron para que se establezcan esos compromisos políticos, qué normas, qué construcción legal tuvieron que hacer para que ese compromiso político se pueda realizar. Hay que ver cuáles son los actores que existen. Y aquí también quiero narrarles parte de la experiencia que yo tuve en la investigación de los actores. Es sumamente importante porque uno se tropieza con la realidad. Yo me he tropezado ahí con la realidad. Uno, a ver, estamos investigando el proyecto X. ¿Quiénes participaron en el proyecto X? ¿Quiénes tomaron las decisiones? Los citas a la comisión y a todos esos. Y la corrupción no funciona normalmente con los actores que están directamente vinculados, los esconden. En el caso peruano, ustedes habrán escuchado, funcionario Cuba, que recibió una coima por el metro. Él era viceministro de Comunicaciones, que no tenía que ver nada con las decisiones que es en construcción en carreteras. Entonces, el que recibía la coima no necesariamente es el que está en la línea de mando, está sacado afuera. Y entonces cuando uno investiga, llama al actor que ha tomado decisiones y queda el otro afuera. Entonces, ese es un tema que
que cómo es que maneja esa forma de identificar a ese tipo de actores, testaferro. ¿Cómo es que busca a un testaferro? La colusión, ¿cómo es la colusión entre funcionarios? Buscando un funcionario que esté fuera de la línea de mando para no encontrarlo. Eso es parte de un artificio que maneja la corrupción. Segundo artificio, que es importante mirar, Se llama colusión. no necesariamente hay que, siempre los congresistas, hay que levantar el secreto bancario. Es importante levantar el secreto bancario, pero los corruptos, ¿ustedes creen que la plata los manejan directamente en sus cuentas personales? No, nombre del tercero. Sí. 1 millón al sobrino, No. al tío. No solamente, o sea, lo que en el caso peruano lo que se ha encontrado es que la persona natural lo esconde en una persona jurídica. O sea, bajo el nombre de una persona jurídica, de la offshore. Ahí se esconde la plata. Y así se ha visto casi en todos los que han caído. O sea, es la plata escondida en la offshore. Entonces, levanta el secreto bancario de tal funcionario, no lo encuentras pues, porque está escondido en la persona jurídica del offshore. Segundo artificio que maneja la corrupción. Tercer artificio. Uno investiga en el periodo del tiempo. ¿Sí? A ver, la gestión de tal gobierno comienza tal año y termina tal fecha. El periodo uno se pone a ver las cosas. Y los hechos están dados no siempre en el periodo de gestión. ¿Están dados antes o están dados después? Y todos investigamos dentro del periodo. Las coimas antes o las coimas después. Entonces, ese es el otro artificio. Mientras el Ministerio Público está investigando el periodo, el Congreso, todo lo que se pone a investigar, analizamos lo que aparentemente debería ser. Pero no, lo sacan del periodo. Entonces, es importante compartir estas formas en que cómo se maneja la corrupción. Bueno, dentro del contexto político y en la experiencia que me tocó vivir, fue una comisión multipartidaria, pero cada uno con su corazoncito. Y cada partido con su representante dentro de la comisión y renunciando a su rol de congresistas y convirtiéndose en simples escuderos de sus partidos políticos. Eso es lo que pasó dentro de la comisión a la cual presidí. Y terminé siendo una minoría aplastada, ¿no? ¿Ya? Porque 2 eran de gobierno de Humala. Se estaba investigando el tema del gasoducto, obviamente que ellos no iban a firmar el documento, y 1 era del APRA, comprometido con la gestión. El otro era de Toledo, hasta ahí 4. 2 del fujimorismo, que ellos estaban pensando, porque ya se había resuelto ya la primera vuelta, y ellos estaban pensando, ya tenían la mayoría, y decían, no, nosotros lo vamos a llevar para nuestro gobierno, y por lo tanto no vamos a abstener de todo. Y ellos se abstuvieron en todo el proceso de votación. Entonces, tuve que presentar un informe en minoría, porque el informe de mayoría era totalmente cercenado. Cuando se llevó a votación, quitaron todo lo esencial y querían que eso es lo que se lleve al Congreso. Pensaban que mi persona no iba a tener la valentía de presentar un informe de minoría y firmarlo solo. Pero bueno, creo que aquí el tema hay que tomarlo con suma responsabilidad. Pueden caer algunos corruptos, puede descubrirse muchas cosas, pero el modus operandi sigue funcionando. Sucesión. ¿Ya?
Ya no está Toledo, siguió Ana García, siguió, ¿sí? Ahora todos están con problemas, pero el modus operandi continúa. Y eso es un tema que en el Perú todavía no está resuelto. En el Perú todavía los proyectos logrados con actos de corrupción, todos están funcionando. A excepción del gasoducto que se ha rescindido el contrato. Todo el resto sigue funcionando. El Estado peruano incrementa el impuesto selectivo al consumo para poder pagar las deudas que se obtuvieron en los contratos obtenidos en el periodo de corrupción. O sea, lo que hay que pensar es cómo se desmonta todo el modus operandi de la corrupción. O sea, los personajes hay que meterlos presos, pero también hay que desmontar todo el sistema. Porque o si no, todo va a ser igual. E inclusive decir, bueno, vamos a ganar gobierno. Oye, pero si la estructura y la forma de operar todavía continúa. ¿Ah? Y al final de cuentas vamos a terminar replicando lo mismo que se hizo siempre. No es un tema solamente de tomar gobierno y llegar a hacer poder. Lo más importante es cómo construyes un nuevo mecanismo de poder para que estos mecanismos de corrupción no sigan funcionando. Hay que llegar a hacer poder, pero también hay que construir lo otro. ¿Cómo es que hay que restablecer nuevos elementos en nuestros países? Porque si no, simplemente vamos a cambiar de actores, vamos a cambiar de caras y vamos a seguir con lo mismo. El poder del dinero negro y sucio es fuerte. Hay muchas voluntades y muchos corazones que entran limpios y terminan muy cochinos. Entonces, ese es un tema que hay que tomarlo con suma responsabilidad, con mucha energía, mucha fuerza. Hay alguien que decía en nuestra patria que en este periodo histórico ser honrado es ser revolucionario. Entonces, rescatemos por lo menos ese valor tan importante para nuestros países. Cuando hablo este tema del modus operandi, que hay que desmontar todo esto, hay que pensar que esta corrupción no solamente ha funcionado en un país, ya ha funcionado separadamente. Corrupción Perú, corrupción República Dominicana, corrupción Ecuador, corrupción Colombia. Ha funcionado sistémicamente y ha enredado a varios países, ha encadenado a varios países. Han habido flujos económicos generados en un país para resolver los temas de corrupción en otro país. Y lo que decía aquí mi amigo Toya es totalmente cierto. Entonces le hemos hecho seguimiento a un proyecto, bueno, es la parte de un tramo de Irsa Norte, de Interoceánica, que hay una no es, ni siquiera es sobrevaloración, es aparición de un tercero fantasma que no hizo absolutamente nada, ya facturó y cobró, ya son cerca de 28 millones de dólares más o menos que empieza y se arranca ese flujo. Ese flujo termina llegando a República Dominicana. Lavandería. Lavandería de dinero. O sea, se origina en un país, ¿ya? Y eso es para ocultar la ruta. O sea, se origina, y eso lo ha hecho muy bien Odell en toda su estructura. O sea, lo que le denominan operaciones no estructuradas, era el diseño de cómo mover el dinero sucio. Vía empresa de fachada. ¿Ya? Entonces, no solamente, cuando te pones a investigar, ves el comportamiento de estas supuestas empresas de fachada en el país. Pero no pues, el dinero va saliendo para resolver la corrupción en otros países. Capaz elementos de corrupción que se han dado en República Dominicana han servido para pagar coimas en otros países. Entonces, así ha funcionado. Y eso es para hacer que el flujo, hacer que la ruta de esta corrupción se desvanezca, no se pueda seguir.
Entonces estás investigando Perú, estás investigando las cuentas, estás investigando las offshore, estás investigando las involucradas, y de repente desapareció la plata. Y no hay. O estás viendo un elemento de corrupción, pero dices, ¿de dónde salió esto? De operaciones estructuradas, pero en operaciones estructuradas ha tenido su origen. No es que la plata ahí aparezca pues así por obra y magia. En todo caso, eso es parte del modus operandi. Mover la plata generada por la corrupción de un país para resolverlo en otro. Y con eso rompes el seguimiento de las investigaciones en cómo se maneja el dinero en estas mafias. Eso es importante, eso es importante analizar, profundizar y ver cómo es que las fuerzas que queremos que en nuestros países eliminen la corrupción, tengamos que buscar mecanismos de relación, de trabajo, de cooperación. Porque así ha funcionado la corrupción. Y nosotros vamos a estar cada uno en nuestro espacio pequeño, queriendo ver las cosas, queriendo ver cómo resolvemos. No, si la corrupción te ha hecho un diseño más grande. La corrupción no le interesaba el desarrollo de nuestros países. En el caso peruano, los proyectos han respondido a estrategias geopolíticas de otros países. El caso de IRSA ha sido el interés geopolítico desarrollado desde el Brasil para Brasil y, bueno, el resto acomodarse a su estrategia. El diseño del gasoducto sur corresponde a todo lo que signifique la propuesta de del anillo energético hecho en Chile. O sea, no corresponde, o sea, sí necesitamos el manejo de la energía, sí necesitamos, todos los países necesitamos la energía para desarrollar nuestra industria, desarrollar nuestras economías, pero ellos no han pensado en eso. Han pensado en otro tipo de negocios. Y hay que tener muy claro cuál es el tipo de negocio. No es un tema de coima por coima. No es un tema de financiamiento de campaña por financiamiento de campaña. No es solamente eso. En nuestro país se comete ese error, solamente quieren ver eso. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Y yo tengo una hipótesis muy fuerte que la quiero soltar. Es muy fea para mi patria. Hay ya una mirada muy fuerte de que el Perú se está convirtiendo en un paraíso para el lavado de activos. Entonces, eso es muy fuerte para el país, para cualquiera, se siente dolido que nuestra patria sea utilizado como eso. Pero cuando empezamos a ver cuentas y vimos un dato que nos llamó mucho la atención, y yo quiero que vean si esos datos también se replican en su país. Por ejemplo, una sola empresa de óleos, porque ellos generaban varias, se ponían varios nombres, pero decía Odre Ingeniería, Odre Latin Best, o sea, un montón de membresías. Pero una sola de ellas, y en un solo banco, ha movido 15.600 millones de dólares. Una de ellas, solamente una. Y cuando vemos cuánto invirtieron o cuánto es el tema del costo de los proyectos que Odres no alcanza ese monto, incluyendo el gasoducto que no se pagó, que era de 7.500 millones, restemos, no llegaban ni a la mitad. ¿Y la otra plata? ¿De dónde? ¿Para qué? ¿No será que tras eso hay otro negocio? No es solamente el tema de la mafia de la construcción, sino otro tipo de negocio, otro tipo de dinero sucio tras esto. Hemos encontrado ese hecho. Y cuando hemos visto las cuentas de los tramos de Interoceánica, casi en todos,
en todos, siempre se duplicaba la cantidad de movimiento de plata, a lo que estaría comprometido. Eso nos hace plantear una hipótesis de que hay otro negocio más negro de lo que hemos visto. Droga, droga. Es bien probable que sea narcotráfico o bien es bien probable que sea tráfico de armas. Es bien probable. Pero hay un tema que sí hay que verlo con mucho cuidado. 15.000 millones, una sola empresa. Sí, aquí están los datos. Y es un informe oficial. De Odebrecht. Una sola empresa, 15.000 millones. O sea, y todos los proyectos sumados no llegan a ese monto. Entonces, quiere decir de que hay cosas muchas más negras a la cual vamos a tener que trabajar. Podredumbre. Sí. Ahora, frente a la palabra pobredumbre, sí pues, nuestros gobiernos corruptos han subvencionado a estas empresas corruptas. Y por otro lado dicen, no, hay que, cuando quieren hablar de nuestra gente, dicen, no, quitan todos los elementos que tenían que ver con programas sociales, contribuir a nuestra gente, no, eso es populismo, hay que quitarlo. Pero sí subvencionaron a estas empresas mafiosas. Yo una vez declaré, dije, ¿quién es antisistema? Y en mi país es antisistema, le dicen a aquel muchacho que sale, tira piedras, ese está en contra del sistema económico, etcétera, etcétera. La corrupción es el real antisistémico. ¿Acaso respeta las leyes de mercado? Que dicen las constituciones de nuestros países que es el tema del mercado, la cual tiene que definir. No, ellos se reparten el mercado. Se ríen de las leyes del mercado. Los neoliberales nos dicen, ay caramba, hay que defender la economía social de mercado, etcétera, etcétera. ¿Y qué? Los corruptos lo defienden, la destruyen. Y hay todo el rollo y todo el discurso de que el sector privado es una economía totalmente libre y que tiene que decidir y el Estado no tiene que meterse en las decisiones. Está bien, pero sin embargo estas empresas corruptas han buscado el soporte del Estado, han hecho que el Estado les dé plata, han hecho que el Estado les financie sus proyectos, han hecho que el Estado les subvencione los proyectos. ¿Dónde está lo antisistémico? Es la corrupción, la mayor fuerza antisistémica que existe. Destruye todo lo que es, todos los conceptos que de una u otra forma pueden haber muchas opciones y formas de entender esto, pero sin embargo las desarticula. Así como ha desarticulado los términos y el razonamiento político, que debería haber equilibrio de poder, los ha hecho tiras. Igual se ha apoderado de la economía y ha destruido lo que debería existir en nuestro país, que debería ser el pago a la calidad, el pago a la competitividad, el pago a la inversión sana, bien hecha. No, se repartieron el mercado y se rieron en todo. En nuestra cara, y los políticos no dijimos nada. Y cuando digo los políticos, me incluyo yo. Hay momentos que no dijimos nada. Deberíamos haber dicho y haber dicho con mucha fuerza. Entonces, yo creo que hay que generar un espacio donde tengamos que unir nuestras fuerzas. La corrupción no solamente está ahí pequeña en nuestro país, ha globalizado su sistema, ha globalizado su modus operandi, ha visto cómo hay que manejar los diversos niveles, aprovecharse las debilidades institucionales de cada institución. En nuestra patria, por ejemplo, en mi caso de Perú, no sonó ninguna alarma. ¿Acaso las alarmas y los sistemas de control que tiene el Estado funcionó en su debido momento?
Contraloría dijo algo en su debido momento, a excepción de la observación que hizo Genaro Matute, que fue un contralor que observó los contratos de la interoceánica, pero el resto se callaron. Ninguna alarma, ni una luz que diga, oye, aquí hay algo raro. El Congreso aprobó informes favoreciendo a la corrupción. Entonces, ninguna alarma. Sonaron las alarmas en el mismo Brasil. Sonaron las alarmas aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Y ese es un tema que sí es importante compartir y discutir. Porque la corrupción utilizó la plataforma financiera norteamericana y es por eso que los norteamericanos se preocuparon del tema. Si no, No se hubiera pasado nada. sí, no pasaba nada. Entonces, utilizaron el sistema financiero. Pero solamente vieron el sistema financiero formal, el sistema financiero subterráneo que existe aquí. Eso hay que develarlo. ¿Por qué Kuczynski ha utilizado como centro de operaciones aquí en Nueva York? ¿Por qué? Y hay varias empresas que colocan en el mercado de capitales, levantan plata en el mercado de capitales utilizando el sistema. Han utilizado en Nueva York. Y es un tema que hay que develar y decir aquí, oye, están utilizando tu territorio para hacer estas operaciones. No solamente son las que son formales y las que denunciarte, sino hay otros mecanismos que hay que ver. Entonces, yo creo que es sumamente importante hacer esas revelaciones, pero hay que estudiarlas, hay que investigarlas, hay que profundizarlas. Creo el aporte acá de Jorge Montoya, Otoya es sumamente importante porque eso contribuye a develar cosas que son sumamente serias porque tenemos que generar estrategias que nos hagan ver más allá. ¿Cómo desmontamos todo esto? Entonces, creo que más bien esta presente reunión, conversatorio, que no sea simplemente una presentación mía, sino hay que ver y pensar cómo es que construimos una especie de reto, llámese lo que sea, pero que sea una situación de cooperación entre los diversos países para desmontar el sistema de corrupción, porque es un modus operandi que no es específico para un país, es un modus operandi que es mucho más global, mucho más grande. Y entonces los que luchamos contra la corrupción hay que construir también un sistema también grande y a su nivel para poder realmente atarle las manos, destruir y que realmente ellos asuman su responsabilidad donde tienen que hacerlo. Bueno, yo quisiera en la segunda parte más conversar y dialogar con ustedes, no solamente hablar yo. Y he soltado varios elementos, pero creo que conversando podemos llegar a otros elementos que pueden ser mucho más interesantes de lo que yo he expuesto. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a ir a una sección